Muy buenos días, sean bienvenidos a su segunda clase de dirección estratégica. Nosotros estamos en esta unidad número 1 de conceptos y fundamentos. Estamos revisando las tareas de la administración estratégica, lo que es la visión, misión. Entonces dijimos acá que la administración estratégica consistía en formular, implantar y evaluar. ¿Y qué es lo que formulamos, implantamos y evaluamos? Algo. Ese algo, algunos autores lo definen como la estrategia. Pero ahí hay un tema en que esta estrategia se usa como sinónimo de otras tareas, como sinónimo de las tareas que tienen relación con la visión, misión, con los objetivos, con la estrategia propiamente tal o el plan de acción, con la implantación de una estrategia y naturalmente con el control de gestión. Eso da origen, ¿no es cierto?, a algo que se conoce como las tareas de la administración estratégica, que ya la semana pasada, ¿no es cierto?, las revisamos en profundidad, donde dijimos que había un concepto de negocio y una visión de su proyección futura, transformar esa misión y esa proyección futura en un objetivo específico de resultado, elaborar las estrategias que permitan cumplir los objetivos planeados, implementarlas y ponerlas en práctica de manera eficaz y eficiente. Y por último, ¿no es cierto?, evaluar el resultado y hacer los ajustes correctivos. Entonces dijimos que para clarificar este tema de lo que se entiende por la administración estratégica, nosotros habíamos desagregado ese conjunto de tareas básicamente en dos, en dos subconjuntos: el conjunto de la planificación estratégica y el conjunto de la dirección estratégica. Y la planificación estratégica tenía que ver con toda la parte de la formulación, todo lo que se podía planear, que era la visión, la misión, los objetivos y la estrategia. Y la dirección estratégica decía relación con lo que propiamente tal se entiende por la ejecución. Y naturalmente que al hacer una dirección estratégica, en algún minuto hay que hacer el control de la gestión para verificar que se estén cumpliendo los objetivos. La planeación o la planificación estratégica básicamente es lo que responde tres preguntas importantes, que si ustedes hacen la lectura de los capítulos 1 de los textos de la bibliografía, se van a encontrar con que la planificación estratégica siempre habla de quiénes somos, qué queremos ser y qué haremos para lograrlo. Esas son las tres grandes preguntas que uno debe responder cuando hace una planificación estratégica. ¿Quiénes somos? Que eso te lo da, ¿no es cierto?, la visión y misión, perdón, la misión, el qué queremos ser, que es a lo que apunta la visión, y qué haremos para lograrlo, dónde están los objetivos. Básicamente, eso es lo que se hace en la planificación estratégica. El resto ya lo conocemos como la dirección estratégica propiamente tal. Y, y tenemos que hacer la dirección estratégica de qué cosa? La dirección estratégica de la estrategia a través de la ejecución de la misma eh, en una plataforma que se llama implantación de la estrategia. Y esa ejecución de la estrategia, esa dirección estratégica de la estrategia, se hace para que se cumpla lo que dijimos que haríamos para lograrlo. Y en la medida que se cumple lo que dijimos que haríamos para lograrlo, vamos a ser capaces de sostener con propiedad lo que somos y vamos a llegar a donde nosotros queríamos estar en el futuro. Esto mismo, esto mismo, ¿no es cierto?, se ve como un proceso donde hay un influjo de información que tiene que ver con el análisis estratégico, donde está todo el análisis del contexto, el análisis de las capacidades, el análisis de los stakeholders, que nos permite, ¿no es cierto?, tener la información necesaria para poder tomar las decisiones respecto de cuáles deben ser los objetivos, cuáles deben ser las metas, de qué manera nosotros seleccionamos y diseñamos una estrategia, y obviamente tener información que nos permita el diseño de la estructura, asignar recursos y hacer la gestión del cambio. El diseño de la estructura es cómo vamos a organizar, en primer lugar, las funciones o las tareas que deben realizar las personas para poder ejecutar la estrategia. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a estructurar? ¿Quién va a hacer una cosa? ¿Quién va a hacer otra?
Una vez que nosotros tenemos claro las funciones que se deben cumplir, debemos definir en el diseño de una estructura los requisitos, las competencias, las capacidades, las habilidades que deben tener aquellas personas que van a desempeñar una determinada función. Y es ahí que, de acuerdo a esa estructura, uno hace la asignación de los recursos. Y uno de los recursos que uno asigna es el recurso llamado el capital humano. Y naturalmente que una vez que está dotado de recursos, ¿no es cierto? Esa estructura, tanto de recursos físicos, ¿no es cierto?, económicos, tecnológicos y de recursos humanos, uno debe hacer una gestión del cambio. Y esta gestión del cambio significa básicamente alinear el perfil de la estrategia con la cultura organizacional. Y una vez que está funcionando ya nuestra estrategia, una vez que se está aplicando, nosotros hacemos ¿qué cosa? El control de la gestión para verificar que se cumplan los objetivos. Esto mismo, visto desde el punto de vista de la fase del análisis estratégico, nos dice que todas las decisiones que vamos a tomar respecto de objetivos, estrategias, su implantación y el control de la gestión, básicamente tienen que ver con el flujo de información que nos proveen estos tres elementos importantes que nosotros podríamos perfectamente traducir en cuatro. La información que va a venir del entorno, donde este entorno nos va a decir cuáles son las oportunidades y amenazas que existen para lo que la empresa desea hacer y lo que la empresa es. Es decir, nosotros partimos de una base. La base es que la empresa definió quiénes somos y qué queremos ser. Por lo tanto, para llegar a aquello que nosotros dijimos que era nuestra visión de futuro, nosotros necesitamos definir objetivos. Necesitamos transformar esa misión en objetivos específicos de resultados. Entonces, las decisiones que vamos a tomar respecto de cuáles son las metas que vamos a cumplir, cuáles son las estrategias que vamos a usar, de qué manera vamos a implantar esa estrategia, todas estas decisiones dependen, ¿no es cierto?, de las condiciones que nos da el entorno, dependen de las condiciones internas de la empresa, vale decir, de nuestras fortalezas y debilidades y en definitiva de nuestras capacidades estratégicas que tienen que ver con nuestras ventajas competitivas, van a depender de la posición que tienen los stakeholders o los grupos interesados y naturalmente dentro de esos grupos interesados hay un grupo que es muy importante que se llama la sociedad y esa sociedad maneja un conjunto de valores, ¿no es cierto?, un conjunto de creencias dentro de las que nosotros debemos circunscribir nuestra gestión. De lo contrario, el quehacer de nuestra empresa estaría reñido respecto de esos valores. Cuando uno hace este análisis estratégico, que nosotros lo vamos a ir haciendo a través del desarrollo de la asignatura, uno lo que consigue fundamentalmente es en la evaluación externa identificar cuáles son los desafíos que va a enfrentar la empresa y cuáles son los factores claves de éxito que uno debe manejar como organización para tener justamente éxito en ese entorno. En la evaluación interna, uno identifica cuáles son sus capacidades y a partir de esas fortalezas y debilidades, uno va a determinar cuáles de esas capacidades son sus competencias distintivas, lo que nosotros conocemos como las fuentes de nuestra ventaja competitiva. En el análisis, ¿no es cierto?, de los stakeholders, nosotros tenemos que determinar cuál es la cultura y expectativa que estos tienen, cuáles son los valores que están involucrados, cuáles son sus deseos, y de esa manera nosotros vamos a poder saber, de acuerdo a los niveles de poder y de interés que ellos tienen, cómo nos debemos manejar respecto de estos grupos de interés. Y lo que ya les decía, en este conjunto de valores que tiene, ¿no es cierto?, la sociedad, hoy día hay uno que es muy importante, que tiene que ver principalmente, ¿no es cierto?, con el medio ambiente, entre otras cosas, y con las, llamémosles, entre comillas, estas necesidades sociales, y por lo tanto las empresas deben actuar responsablemente respecto de esas creencias o necesidades sociales. Y ahí se acuña, ¿no es cierto?, toda esta disciplina, ¿no es cierto?, que cada vez es más importante dentro de la gestión de una empresa, que se llama la responsabilidad social empresarial. Estos factores, estos cuatro factores, se llaman los condicionantes de la administración estratégica, porque lo que podamos hacer depende naturalmente de ellos.
Bien, y aquí viene la parte principal de lo que vamos a hacer hoy. Yo no es que les quiera contar una historia, simplemente esta historia entraña el corazón de lo que es la asignatura. Y voy a necesitar que ustedes pongan mucha atención a esta historia y que a su vez tengan la imaginación suficiente como para situarse en el contexto. En primer lugar, se trata de estas tribus, clanes o aún no se llamaban pueblos ¿no es cierto?, en los antiguos cordones cordilleranos de una lejana serranía, ¿no es cierto?, en algún lugar del mundo. Generalmente la apacible vida que ellos llevaban, ¿ya? Les permitía subsistir básicamente eh, a través de la caza, la pesca, ¿no es cierto?, y el cultivo de algunas especies. Pero nada, como dice un conocido periodista de la televisión, nada hacía presagiar que la apacible vida de esta tribu podría verse alterada. ¿Y se ve alterada por qué? Se ve alterada por la aparición de un tiranosaurio. Y este tiranosaurio, y aquí viene la primera parte de la imaginación que yo les pido a ustedes que pongan a disposición del ejemplo, dice relación con que, en primer lugar, cuando habitaron los dinosaurios sobre la Tierra, el hombre aún no estaba. Pero en esta historia sí estaba, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es creerme que esta historia es verdad. Y esta historia es tremendamente importante sobre todo en la dirección estratégica. Bueno, la apacible vida de esta tribu se vio alterada por la aparición del tiranosaurio. ¿Y qué es lo que quería este tiranosaurio? Este tiranosaurio quería alimentarse y no encontró nada mejor que para saciar su hambre, comerse a las personas que habitaban en esta tribu. Encontró que eran presa fácil de su voraz apetito, para su voraz apetito. Y cada vez que aparecía el tiranosaurio, las personas lo que hacían casi instintivamente era correr. Huían del tiranosaurio. ¿Y huían con qué propósito? Con el propósito, con el objetivo de que el tiranosaurio no se los comiera. Entonces, fíjense ustedes en esta historia. La apacible vida se ve alterada por la presencia del tiranosaurio. Es decir, a esta tribu le aparece en el entorno, ¿qué cosa? Una amenaza llamada tiranosaurio. ¿Y qué es lo que hacen ellos frente a esa amenaza? Tratan de cumplir su, su plan de vida, evitando que se los coma el tiranosaurio. Entonces, fíjense ustedes que en esta situación inicial, con este cambio que se produce en el entorno de esta tribu, nosotros encontramos primero que ellos tienen una misión como personas, que es sobrevivir. Y para sobrevivir, yo tengo que cumplir una serie de objetivos, como por ejemplo, evitar ser comidos por el tiranosaurio. Eso es lo primero que ellos dicen. Para poder sobrevivir, tenemos que evitar que nos coma el tiranosaurio rex. Segunda cuestión, para sobrevivir no tenemos que morirnos de hambre, no tenemos que morirnos de sed, no tenemos que morirnos de frío, en fin. Es decir, tenemos que tratar de sortear con éxito todos los desafíos que nos impone el entorno para poder conservar nuestra vida y lograr la sobrevivencia. ¿Qué es lo primero que nos va enseñando esta historia? Lo primero es que la misión se logra en la medida en que se cumplen objetivos que están vinculados con ella. Esos objetivos que están directamente vinculados con la misión se llaman objetivos estratégicos. ¿Y por qué son estratégicos esos objetivos? Porque nos permiten cumplir la misión de ese, en este caso, grupo de individuos que formaban un clan o una tribu.
Entonces tenemos que ellos quieren sobrevivir, su misión. ¿De qué manera ellos logran sobrevivir? Evitando que se los coma el tiranosaurio. ¿Y cómo ellos evitan que se los coma el tiranosaurio? La manera intuitiva que conocen de hacerlo es arrancar del tiranosaurio, correr. Y por lo tanto, ¿cómo implementan esa estrategia para correr? Con recursos. Las estrategias siempre se implementan con recursos. ¿Y qué recursos tienen ellos? Su condición física, sus piernas. Y aquí un primer paréntesis dentro de la historia. Los recursos humanos no son las personas, pero las personas son las que pueden aportar un recurso humano. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué aclaro esta situación de los recursos humanos? Porque cuando usted va a desempeñar una tarea dentro de una organización, lo que esa organización necesita de usted son los recursos que usted puede colocar a disposición de esa organización. Por ejemplo, cuando yo contrato a una persona para que humano, ellos dotaban la estrategia de correr, ¿no es cierto? Y descargue el camión, ¿no es cierto?, con su condición física sacos de básicamente. papa. ¿Y cómo controlaba? yo? Necesito que esa persona Controlaban él sea fuerte, del objetivo. que esa persona El número físicamente de esté personas dotada, ¿no es cierto?, de fallecidas la musculatura ante la necesaria aparición o el ataque para del poder tiranosaurio cargar Rex. Y ahí Los ellos se sacos daban de papa. cuenta. ¿Qué cosa? Entonces, ¿cuál es el recurso que estoy En realidad, demandando yo corriendo de esa estaban persona? evitando, ¿no?, que se los comiera La el fuerza física. tiranosaurio. Pero si yo tengo una Entonces, agencia de este publicidad, objetivo, evitar que y se los quiero que coma el usted se tiranosaurio, integre a mi staff depende, creativo. ¿no? Como A veíamos, mí me da lo mismo que la usted semana sea pasada, musculoso o no. el que yo A mí cumpla me mi da lo mismo objetivo que tenga mucha o poca depende fuerza, de entre dos comillas. cosas. Depende de Lo que tres, yo necesito de usted en esta es historia aún sigue la dependiendo de creatividad. dos. Entonces Primero, ahí estoy pidiendo depende otro recurso de la estrategia que estoy usando, que me puede aportar una y persona. segundo, Que en de este cómo caso se llama implementando. creatividad. Por lo Entonces, tanto, los recursos cada vez que humanos aparece un tiranosaurio, son aquellas que lo que hacen habilidades, ellos destrezas, para evitar que se competencias los que las coma, personas ellos aportamos para el y desempeño de una correr determinada para tarea ellos resulta ser estratégico. dentro de una organización. Tarea que ¿Y está descrita, ¿no es cierto? Hay una qué se descripción de entiende por cargo, estratégico? donde en esa descripción de No voy cargo a se decir lo que es especifica cuáles deben estratégico, ser, ¿no es pero cierto?, las sí lo características voy que a debe tener la persona explicar que cómo ocupa van haciendo la deducción. una determinada posición. Ok, correr es Cierro el estratégico paréntesis. porque de esa manera ellos evitan que se los coma el tiranosaurio. Y como evitan que se los coma el tiranosaurio, ellos van a lograr su sobrevivencia. O sea, esa estrategia está vinculada con la misión de la empresa. ¿Por qué? Porque les ayuda a evitar que se los coma el tiranosaurio. Para esta tribu, la caza, la pesca, el cultivo, ¿no es cierto?, de ciertas
especies de vegetales, ¿es estratégico? Claro, es estratégico. ¿Por qué? Porque el cultivo de esas especies, la caza, la pesca, en fin, cada una de esas cosas son una estrategia. Entonces, son una estrategia porque les provee alimento. Y si ellos se alimentan, evitan que se los coman, perdón, no evitan que se los coman. Si ellos se alimentan, no se mueren de hambre. Y si no se mueren de hambre, logran la sobrevivencia. ¿Se fijan la relación que voy haciendo? Bien. Pero cuando en esta tribu se hacía el control de la gestión, ellos se daban cuenta de que se estaban perdiendo muchas vidas y por lo tanto no se estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, en la medida que ellos hubiesen estimado pertinente, es decir, que no se perdiera ninguna vida, no se estaba cumpliendo la meta asociada al objetivo. Y por lo tanto, muchas de las personas no estaban cumpliendo la misión que era la sobrevivencia. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre. Este señor que aparece acá es el primer administrador estratégico de la historia. Y este señor dice lo siguiente: creo que la estrategia que estamos usando no es adecuada. Y se hace una pregunta: ¿no existirá una mejor forma de evitar que nos coma el tiranosaurio? Entonces él dice: tengo una idea. Conozco una caverna a los pies de la montaña donde nosotros podríamos refugiarnos. Y cada vez que aparezca el tiranosaurio, nosotros nos escondemos en la caverna, nos refugiamos en la caverna. Entonces, ¿qué dice esta persona? Cambiemos la estrategia. En vez de correr, refugiémonos. Si nosotros nos refugiamos cada vez que aparece el tiranosaurio, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr evitar que nos coma el tiranosaurio. Y como el tiranosaurio no nos va a comer, vamos a sobrevivir. Entonces, él hace una segunda reflexión y dice: para nosotros tener un refugio seguro es estratégico. ¿Y por qué es estratégico? Porque al tener un refugio seguro, vamos a poder implementar la estrategia. Nuestra estrategia es refugiarnos. Si nos refugiamos, el tiranosaurio no nos va a comer, y si el tiranosaurio no nos come, vamos a lograr la misión y visión de nuestra empresa. ¿Se van dando cuenta cómo todo está enlazado? No hay ninguna cosa que esté al azar. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender en la administración estratégica, y naturalmente que cuando uno hace la dirección estratégica, uno siempre debe tener presente esto que se llama el sentido estratégico de las cosas. Pero fíjense ustedes que este señor, cuando comenta esto con el resto de la tribu, el resto de la tribu le dice: extraordinaria tu idea, porque de esa forma esta estrategia sería mucho más efectiva para el cumplimiento de los objetivos. No necesariamente eficaz, efectiva. ¿Ya? Tendría eficacia. Sería más eficaz que la estrategia de correo. ¿Por qué? Porque al hacer el control de gestión, uno se haría que el cumplimiento del objetivo tiene un mayor grado, ¿no es cierto?, de logro de la meta que en el caso de la estrategia anterior, que sería simplemente correr. Pero fíjense en lo que ocurre. Todos dicen: extraordinario, sería estupendo poder refugiarnos en esa caverna. Pero este señor advierte una cosa: que la caverna tiene una entrada tan grande que también cabe en ella el tiranosaurio. Y por lo tanto, no es sino una simple caverna. Y ellos lo que necesitan es que esa caverna sea un refugio seguro. Fíjense ustedes que para dotar la estrategia de refugiarse, están cambiando la estrategia. Están pasando de la estrategia de correr a la estrategia de refugiarse. Entonces, para refugiarse, ellos no necesitan
esa caverna. Ellos necesitan que esa caverna sea un refugio seguro. Entonces, aquí viene el tema. Ellos se preguntan, ¿ese recurso llamado refugio seguro sería estratégico para nosotros? ¿Podríamos denominarle a ese refugio seguro un recurso estratégico? Entonces dicen, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque al tener un refugio seguro, podemos implementar la estrategia de refugiarnos. Si nos refugiamos, no nos comen tiranosaurios. Y si no nos comen tiranosaurios, vamos a lograr sobrevivir. Es decir, tener un refugio seguro resulta para ellos una cuestión estratégica. ¿Y qué es lo que es el refugio? Es un recurso. Y como recurso, ¿no es cierto? Es una cuestión de las capacidades internas. O sea, en este minuto, no tener el recurso es una debilidad. Contar con el recurso sería superar la debilidad y adquirir, en este caso, una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que piensa esta persona? Que era muy habilosa, ¿eh? Seguramente había estudiado en la Universidad del Paraíso este tipo, porque había estudiado ingeniería comercial porque se le ocurrían estas cosas. Entonces él dice, si nosotros logramos reducir el tamaño de la entrada a la caverna en un 75%, colocando una gran piedra en esta entrada de la caverna, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr transformar esa caverna en un refugio seguro, porque ahí solamente va a poder ingresar la tribu y no va a poder ingresar el tiranosaurio. Y como la piedra es tan pesada, el tiranosaurio tampoco la va a poder mover. Entonces lo que tenemos que hacer para transformar la caverna en un refugio seguro es colocar en la entrada de esa caverna una gran piedra. Y dice, ¿y cuál piedra? Esa que está ahí en la montaña. La llevamos hasta la entrada de la caverna y transformamos la caverna en un refugio seguro. Entonces, aquí las personas dicen, ok, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en qué cosa? En que tenemos que desarrollar un recurso estratégico. ¿Qué nos dice el entorno? El entorno nos dice que hay una amenaza que se llama el tiranosaurio. Lo que estamos haciendo para cumplir nuestro objetivo, que es evitar que nos coman tiranosaurios, es decir, cumplir nuestro objetivo en ese entorno, evitar que nos coman tiranosaurios, lo que nosotros estamos haciendo es correr y estamos usando una determinada estrategia. Pero en realidad nos hemos dado cuenta que esa estrategia no es buena, por lo tanto tenemos que buscar otra. Y creemos que la mejor estrategia se llama refugiarse. Pero para poder refugiarse, nosotros hoy día nos damos cuenta que tenemos una debilidad. Para poder implementar esa estrategia necesitamos un recurso estratégico que se llama un refugio seguro. Y no lo tenemos. Por lo tanto, el crear, desarrollar u obtener ese tipo de recurso para nosotros sería estratégico. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Dice esta persona. Vamos a desarrollar un plan de creación o plan de desarrollo de un recurso estratégico. Entonces, ellos dicen lo siguiente, miren, lo primero que vamos a hacer es mover esa piedra hasta la entrada de la caverna. Y por lo tanto, si nosotros logramos mover esa piedra hasta la entrada de la caverna, ¿qué vamos a estar logrando? Transformar la caverna en un refugio seguro. Y fíjense ustedes lo que él dice. La situación con refugio sería la siguiente. La misión, la sobrevivencia. El objetivo, evitar que nos coma el tiranosaurio. La estrategia, en vez de correr, ahora sería refugiarse. ¿Cómo vamos a implantar esa estrategia?
con un refugio seguro. Y el control de gestión va a ser el mismo. Y nos vamos a dar cuenta que esta estrategia es más efectiva que la estrategia de correr. ¿Por qué? Porque va a haber un menor número de personas, tal vez ninguna, que sea devorada por el tiranosaurio. Por lo tanto, va a haber un pleno cumplimiento de la misión desde la perspectiva del cumplimiento de ese objetivo asociado a esas metas. Pero fíjense que para tener un refugio seguro, que no lo tienen, es decir, para superar una debilidad, ellos tienen que diseñar un plan de desarrollo de ese recurso estratégico. Y ese plan de desarrollo de ese recurso estratégico es un plan de desarrollo estratégico. Muchas veces el plan estratégico de una empresa detecta que yo no tengo las suficientes fortalezas para ejecutar ese plan, pero que la ejecución de ese plan, principalmente la ejecución de la estrategia, es tan importante que sería bueno superar las debilidades para poder, obviamente, ejecutar el plan. Y en ese caso, se da origen a qué cosa? A un plan de desarrollo de recursos llamados estratégicos. Entonces, en este plan de desarrollo de recursos estratégicos, ¿qué es lo que ellos tienen en consideración? Que la finalidad de hacer esto es lograr la sobrevivencia, porque todo lo que ellos hagan en este plan de desarrollo del recurso estratégico, en definitiva, les va a ayudar a evitar que se los coma el tiranosaurio. Esto que yo estoy mencionando en la dirección estratégica es tremendamente relevante. El que hace la dirección estratégica, si pierde de vista este tipo de relaciones, está condenado al fracaso. En este plan de desarrollo de recursos estratégicos, ellos tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Transformar la caverna en un refugio seguro. ¿Cómo van a transformar la caverna en un refugio seguro? Bueno, ellos dicen, lo primero que hay que hacer acá en la transformación de la caverna es disminuir el tamaño de la entrada, ¿no es cierto? Y dejarlo de tal forma que solamente quepan las personas. Supongamos que la meta en este caso es disminuir el tamaño de la entrada de la caverna en un 75%. Ese día se inventaron los porcentajes. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo ellos van a lograr disminuir el tamaño de la entrada de la caverna? ¿Cuál es la acción que van a desarrollar? Poner la roca en la entrada de la caverna. Entonces, aquí viene todo un tema que es propiamente tal la dirección estratégica. Fíjense que los objetivos, la meta y la estrategia es lo que yo planifico. O sea, esto es parte de una planeación estratégica. Pero ahora, esa estrategia, que es poner la roca en la entrada de la caverna, yo la tengo que ejecutar. Y para ejecutarla, ¿qué necesito yo? Recursos. Pero también necesito una estructura. Necesito organizar a las personas. Entonces, ellos lo primero que se cuestionan en esta historia es lo siguiente. Ellos dicen, para mover esa gran piedra, ¿qué necesitamos? Tecnología. No hay tecnología. En esa época no existía la tecnología. Segunda cosa, ¿qué necesitamos? Necesitamos capital. En esa época no había dinero. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que para lograr los objetivos, las finanzas no son importantes. ¿Ya? Fíjense que Michael Porter, en la cadena de valor, en el modelo de la cadena de valor de Michael Porter, las finanzas no están. Entonces, si las finanzas no están, es porque las finanzas no aportan a la ventaja competitiva de la empresa. Fíjense qué interesante, ¿eh? Es como para preguntárselo al profesor de finanzas, ¿ya? Si en realidad las finanzas serán estratégicas o no. Bueno, en esta época no existían las finanzas, ¿ya? No había capital, por lo tanto, no eran necesarios los financistas en esta época, ¿ya? Entonces, ellos dicen al final, el único recurso que tenemos para poder implementar esta estrategia
es la fuerza de las personas. Somos nosotros, los seres humanos, dicen. Somos las personas. Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empujar la roca hasta la entrada de la caverna. Y aquí comienza todo un tema, todo un tremendo tema que ha dado origen a múltiples discusiones en la historia de la humanidad. Primer tema, ¿quiénes pueden empujar la roca? Hoy día diríamos todas las personas que tengan mucha fuerza. En esa época dijeron los hombres, porque en esa época parecía que los hombres eran más fuertes. Pero supongamos que van a empujar la roca las personas que tienen más fuerza. Y lo primero que ellos identifican es que el recurso que necesitan para disminuir el tamaño de la entrada de la caverna son estas rocas, pero también necesitan la fuerza de las personas. Y por lo tanto comienzan a establecer una estructura donde dicen, ya, los hombres van a ir a empujar esta gran piedra hasta la entrada de la caverna. Entonces se organizan como tribu y dicen, ya, todos los hombres que físicamente están aptos, los que son más fuertes en esta tribu, van a ir a empujar la roca. Entonces estos hombres hacen una reflexión y dicen, nosotros vamos a ejecutar una tarea, que es empujar la roca hasta la entrada de la caverna. Pero a lo mejor vamos a estar trabajando y nos va a dar hambre. Entonces necesitamos alimento para seguir teniendo energía y seguir teniendo esa vitalidad para seguir empujando la roca. Entonces aparece una tarea complementaria a la tarea principal, que es empujar la roca, que es proveer alimentación. Entonces ellos dicen, ¿quiénes van a poder proveer alimentación? En esta historia las mujeres dicen, ya nosotras vamos a... Y se organizan las mujeres para proveer alimentación. Y las mujeres dicen, pero si los hombres van a estar empujando la roca, nosotras vamos a estar encargadas de la alimentación. ¿Qué pasa con el tiranosaurio? ¿Quién va a hacer la vigilancia? ¿Quién va a avisar si viene el tiranosaurio? Entonces dicen, aquí hay otra tarea complementaria, que también es súper importante. Esta tarea es vigilancia. Y la vigilancia la podrían hacer los ancianos y los niños. De tal manera que si anda el tiranosaurio por ahí, avisamos para que todos corran, que es la estrategia que podemos usar mientras tanto, mientras no tengamos el refugio seguro. Entonces, ellos descubren que en el plan de desarrollo de un recurso estratégico aparecen tareas, una tarea principal y tareas complementarias. Cuando Michael Porter escuchó esta historia, dijo, la cadena de valor debe tener dos tipos de actividades, ¿no es cierto? Las actividades primarias y las actividades complementarias. Si a Michael Porter no se le ocurrió de la nada, pues si él no lo inventó, él escuchó esta idea. Y de ahí nace esto de las tareas primarias y las tareas complementarias. Acá es exactamente lo mismo. Y fíjense que un abuelito, un abuelito hace una pregunta acá, un anciano de esta tribu, dice, ¿el que yo esté vigilando es estratégico? Y un niñito así que era muy habiloso también dice, sí, yo creo lo mismo que mi abuelito. Si yo me pongo a vigilar aquí al lado de mi abuelito, eh, ¿será estratégico vigilar? Entonces, un hombre de la tribu, no, una mujer de la tribu, fue una mujer de la tribu, dijo, claro que es estratégico vigilar, porque si vigilamos, vamos a lograr qué cosa, que la gente que está empujando la roca y la gente que está proveyendo alimentos puedan desempeñar su tarea. Entonces, si se alimentan a los que empujan la roca y si los que empujan la roca
logran colocar esta en la entrada de la caverna, ¿qué vamos a lograr? Disminuir el tamaño de la entrada de la caverna. Es decir, vamos a transformar la caverna en un refugio seguro. Y como vamos a transformar la caverna en un refugio seguro, cada vez que aparezca el tiranosaurio vamos a poder hacer qué cosa? Refugiarnos. Y si nos refugiamos, vamos a evitar que nos coma el tiranosaurio. Y como no nos va a comer el tiranosaurio, vamos a lograr la sobrevivencia. Ah, ya. Y otro hombre pregunta, ¿y si nos ponemos a jugar fútbol, ¿ya? ¿Eso será estratégico? Entonces, la respuesta era simple. Jugar fútbol no es ni la tarea principal y tampoco una tarea complementaria. Por lo tanto, como no aporta a la meta ni al objetivo de transformar la caverna en un refugio seguro, quiere decir que jugar fútbol no es estratégico. Entonces, el líder de este grupo no puede andar preocupado del partido de fútbol. Tiene que estar preocupado en qué cosa: de que empujen la roca, de que haya alimento y de la vigilancia. Si no, quiere decir que el tipo está perdido, ¿verdad? Bien. Fíjense ustedes lo que ocurre. Lo que ocurre mientras ellos ejecutaban la estrategia de poner la roca en la entrada de la caverna. Como eran relativamente habilosos, uno de ellos dice: oye, pero ¿quién es el que va a coordinar todas estas actividades? Pues porque esto hay que coordinarlo, pues si alguien tiene que hacer la dirección de esto, la dirección de este plan de desarrollo del recurso estratégico. Alguien tiene que dirigir esta cuestión. Entonces, dicen, tú, a ti que se te ocurrió esta cuestión de dirigir, tú te quedas a cargo de dirigir. Entonces, el elegido para hacer la dirección estratégica de este plan de desarrollo del recurso estratégico, le dice: ya, mañana a las 8 de la mañana todos los hombres a empujar la piedra, las mujeres a preparar los alimentos y los abuelitos y los niños, los ancianos y los niños a la vigilancia. Bueno, a las 8 de la mañana estaban todos los hombres, ¿no es cierto?, empujando la piedra. Y fíjense que ocurre lo siguiente: tipo 10:30 de la mañana, va a darse una vuelta aquí el que está haciendo la dirección y se da cuenta que los hombres estaban formaditos en una fila y que el primero de ellos empujaba la roca hasta que se cansaba. Y de ahí seguía el segundo, el tercero, pero todos la empujaban en una misma dirección, pero de a uno. Entonces el que dirige les dice: no, si tienen que empujar todos juntos, porque si empujan todos a la vez, vamos a lograr una sinergia. Aquí surgió, ¿no es cierto?, el concepto de sinergia. Vamos a lograr una sinergia y se va a mover la roca, porque la suma individual de las fuerzas va a generar una fuerza más grande que la simple suma de las fuerzas individuales. Entonces, con esta sinergia, ¿qué vamos a lograr nosotros? Mover la roca. Entonces tienen que empujar todos al mismo tiempo, pero en esa dirección, hacia la caverna. Segunda cosa que les pasa: como al mediodía va a mirar, ¿no es cierto?, cómo iba el avance de la tarea, y ve que estaban todos los hombres alrededor de la roca, y estaban todos empujando incluso al mismo tiempo, pero estaban todos alrededor de la roca, y la roca no se movía. Entonces todos habían formado un círculo alrededor de la roca, incluso uno de ellos contaba hasta 3, y cuando contaba 3, todos empujaban al mismo tiempo. Entonces el que dirige le dice: no, así no, ustedes tienen que empujar hacia allá, hacia la caverna. No pueden empujar para el lado que ustedes quieran. Y los que empujaban la roca le dijeron: pero es que tú no nos dijiste eso. Tú nos dijiste que había que empujar la roca nomás, pues aquí estamos todos empujando, pero
Bueno, si no se mueve, no es problema de nosotros, si tú el que dirige la cuestión. Entonces aquí hubo un fallo en la ejecución de una tarea, que es la tarea de empujar la roca. La pregunta es, ¿los hombres estaban trabajando? Claro que sí, ellos estaban trabajando. ¿Se cumplían los horarios? Se cumplían los horarios. Se cumplían los descansos. Ellos hacían lo que les habían dicho que tenían que hacer. Empujaban la piedra, empujaban esa roca. Pero la roca no se movía. Pero ellos trabajaban. Y como trabajaban, tenían derecho al alimento, tenían derecho a la seguridad que proveían ancianos y niños, ¿verdad? Tenían derecho a todos los beneficios porque ellos estaban trabajando. Ahora, que no se estuviera cumpliendo el objetivo, no es problema de ellos. Pues, si el que dirige es el responsable del cumplimiento de los objetivos. Pues. Ahora, si el que dirige mal, es cuestión de él. Pues, ¿ya? Entonces, como la cuestión no estaba funcionando bien, ellos dijeron, aquí hay que colocar a otro que dirija mejor la cuestión porque sea más, que tenga clara la película. En el fondo dijeron, y ahí se acuñó ese concepto de tener clara la película. ¿Ya? Concepto que es muy importante, y ya van a ver ustedes la importancia que tiene esta cuestión de tener clara la película. En la dirección estratégica, el que no tiene clara la película no es un buen director de orquesta. Y aquí pasa una cuestión importante, fíjense ustedes. Cuando yo estoy haciendo la dirección estratégica de una estrategia para lograr un determinado objetivo, es muy importante que yo tenga claro cuál es el propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión y cuáles son los grandes objetivos que hay que cumplir? Porque siempre el que está a cargo del cumplimiento de la ejecución, perdón, de una tarea, ya sea una tarea principal o una tarea complementaria, siempre se va a preguntar, ¿y para qué me tienen a mí haciendo esto? ¿Para qué me tienen a mí ejecutando esta labor? Porque para él puede carecer de sentido, ¿verdad? El hacer una determinada función. Pero cuando esa función tiene un sentido estratégico y esta persona entiende cuál es ese sentido estratégico, en esa persona ocurre algo. Y ese algo se llama el creer en su trabajo y le pasa una cuestión más importante todavía, que al creer en lo que está haciendo, él asume un compromiso. Y asume un compromiso con la tarea porque a su vez se siente motivado. Y el que se sienta motivado va a hacer que él aporte a esa tarea el recurso que la organización demanda de esa persona. Repito lo mismo, pero al revés. Las personas son las únicas que pueden aportar recurso humano a la ejecución de una tarea dentro de una organización. Las personas son las únicas que pueden aportar un recurso humano al desempeño de una tarea en una organización. Para que las personas aporten el recurso humano, tienen que estar motivadas. Si usted no está motivado, usted no va a aportar lo que le están pidiendo. Y por eso que existe la teoría de la motivación. ¿Cómo hacer para que las personas se incentiven a ejecutar una determinada función? Bueno, la motivación permite ¿qué cosa? Que las personas aporten el recurso humano que se requiere para la ejecución de una determinada tarea. Para que haya motivación, tiene que haber alguien que esté haciendo la dirección. Y esa persona, para que logre motivar, tiene que transformarse más que en un director, en un líder. Entonces,
una de las grandes funciones que debe cumplir el que hace la dirección estratégica de una empresa es transformarse en un líder. Si es un líder, va a lograr ¿qué cosa? La motivación. Pero a ese líder le suelen ocurrir algunas cosas. A ese líder a veces le pasan cosas. Por ejemplo, el líder se enferma. Se enferma, por ejemplo, de algo que se llama el síndrome de Maradona. Miren, estoy hablando de Maradona. Maradona fue todo un personaje, ¿verdad? Y Maradona acuñó una enfermedad del liderazgo. Una enfermedad del liderazgo lleva su nombre. Y esta es súper importante en la dirección estratégica. El síndrome de Maradona es una enfermedad que le da al que hace la dirección estratégica cuando ejerce el liderazgo. El síndrome de Maradona consiste en lo siguiente. Maradona, cuando necesitaba un consejo, se paraba frente al espejo y se preguntaba, decime Maradona, ¿qué podemos hacer? ¿A quién le preguntaba Maradona? Solamente a Maradona. ¿Y a quién le hacía caso Maradona? A Maradona. ¿Y por qué? Porque Maradona es un ser superior, ¿no es cierto? La famosa mano de Dios que acuñó también Maradona. Entonces, en el liderazgo, el síndrome de Maradona se adquiere cuando el líder se torna autorreferente. Y cuando un líder es autorreferente, no escucha ni hace caso de las sugerencias de los demás, ¿qué le pasa? Deja de ser motivador para los demás. Su actitud, ¿no es cierto?, de autorreferencia le hace perder la capacidad de motivar a los demás. Y por lo tanto, como la gente ya no se va a sentir motivada, ¿qué va a pasar con la ejecución de la tarea? Puede que el aporte que hagan las personas de su recurso humano para la ejecución de la tarea no sea lo suficientemente eficaz, eficiente ni efectivo. Hay otro, hay otro síndrome, otra enfermedad en el liderazgo que se llama el síndrome de Tarzán. Tarzán, el rey de la selva, el rey de los monos, el rey de los leones, de los elefantes, de todos los habitantes de la selva. Tarzán, ¿qué hace? Si ustedes han visto la última película de Tarzán, ¿verdad? Tarzán, ¿qué es lo que hace para lograr la concurrencia de todos los animales de la selva y para que se pongan a su disposición? Grita. Eso es lo que hace Tarzán. Grita. Entonces hay muchos líderes que contraen esta enfermedad, el síndrome de Tarzán, y piensan que lo único que tienen que hacer dentro de una organización para lograr la motivación de las personas es gritarles. ¿Ya? Piensan que todo se resuelve a gritos. Anda a ese lugar a hacer lo que te dije. Usted está aquí para hacer lo que yo le digo y no para lo que usted quiera. Y en fin. Bueno, cuando pasa eso, cuando el líder se enferma, ¿no es cierto?, de este síndrome de Tarzán, también pierde la capacidad de motivar a su equipo. Y cuando pierde la capacidad de motivar al equipo, ¿qué es lo que ocurre? Que la tarea no va a estar siendo lo suficientemente efectiva o eficaz desde el punto de vista de la concurrencia del recurso humano para su ejecución. Y en este caso, en el caso de la prehistoria, donde estamos viendo que el que hace la dirección estratégica no logra, ¿no es cierto?, la suficiente motivación, pone en riesgo ¿qué cosa? Una mala dirección estratégica pone en riesgo ¿qué cosa, chicos? El cumplimiento de la misión de la empresa. ¿Y por qué yo les decía la semana pasada que era tan importante
que el ingeniero comercial nuestro supiera tanto de dirección estratégica? ¿Y por qué era el ramo más importante de la carrera? Porque cuando yo sé y conozco de estas cosas, las puedo poner en práctica. Entonces, ¿qué sabe de esto otro profesional que no sea de nuestra disciplina? Hay gente que puede ser muy intuitiva para sus cosas, para el trabajo de la dirección, pero siempre se necesita conocimiento, siempre se necesita conocimiento. Entonces, ¿quiénes son los que están más preparados para esto? Ustedes, los ingenieros comerciales, sobre todo los nuestros, los de la Universidad del Paraíso. Por eso que es tan importante, por eso que es tan importante conocer. Cuando yo no soy capaz de ejercer un liderazgo motivador en la dirección estratégica de una organización, ¿qué pongo en riesgo? Pongo en riesgo el cumplimiento del propósito organizacional, vale decir, su misión y su visión. Ese es el tema. Entonces, cuando ustedes hagan la dirección estratégica de una empresa, lamentablemente no hay vacunas contra el síndrome de Tarzán ni vacunas contra el síndrome de Maradona. No existen. No existen pastillas, no existen remedios. Pero sí existe una recomendación, el conocimiento. Entonces, cuando ustedes hagan la dirección estratégica, estén atentos. Estén atentos a qué cosa, a que no vayan a estar contagiándome de estos dos síndromes. Hay un tercer síndrome que se llama el síndrome de Venancio. ¿Quién es Venancio? Les tengo que contar la historia de Venancio ahora, para poder entender el síndrome de Venancio. Se dice que estaba Venancio con un grupo de amigos tomándose unas cervezas, ¿no es cierto?, eh, en el bar del pueblito donde vive Venancio. Y de repente, en esta conversa que tenía Venancio con sus amigos, ¿no es cierto?, recordando algunas anécdotas, en fin, estaban súper entretenidos Venancio ahí con sus amigos en el bar de este pueblito. De repente alguien entra corriendo desde la calle y le grita: Venancio, Venancio, que tu mujer está en tu casa engañándote con otro hombre. Uy, Venancio, cuenta la historia, que Venancio se para, no sabe cómo, ¿no es cierto? En menos de un segundo ya estaba en la calle y lo único que encuentra, dice, fue una bicicleta. Se sube en la bicicleta y comienza a pedalear hacia su casa. La historia cuenta que Venancio no llevaba ni 10 metros arriba de la bicicleta y se sacó, o sea, se cayó de la bicicleta, ¿ya? Se cayó de la bicicleta y se dio un tremendo golpe. Y cuando recobra el conocimiento, ¿no es cierto?, después de haberse golpeado, Venancio reflexiona y dice: ¿pero qué estás haciendo, Venancio? Si en primer lugar, tú no sabes andar en bicicleta. Segundo, no tienes casa. Tercero, tampoco tienes mujer. ¿Y qué le habían dicho a Venancio? Que tu mujer está en tu casa engañándote con un amigo o con otro hombre. ¿Qué enseña la historia de Venancio? Enseña que Venancio sobre reaccionó. No reaccionó, sino que sobre reaccionó. Por lo tanto, el síndrome de Venancio se refiere a aquella enfermedad que nos dibuja a un líder que sobre reacciona frente a determinados acontecimientos. Llamaríamos de otra manera un líder medio histérico, nerviosón, medio estresado. Esos líderes sobre reactivos, ¿qué logran? Logran que sus dirigidos dejen de creerle, porque va a aparecer, ¿no sé, te va a decir: oh, estamos en un tremendo problema, resulta que... Entonces, como que todo lo agranda, así como que todo va a ser gigante, como que... Entonces,
es un líder que pierde el sentido de la realidad. Y cuando deja de tener este sentido de la realidad, ¿qué hacen los demás? Ya no le creen y por lo tanto pierden la motivación. Entonces, cuando uno hace la dirección estratégica, chicos, uno necesita qué cosa. Primero, entender por qué es importante hacer la dirección estratégica de una empresa. Porque es para cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de esta. Segundo, uno necesita saber que una dirección estratégica lleva detrás de sí un plan estratégico y que lo que yo tengo que lograr es el cumplimiento de los objetivos de ese plan para que a su vez se cumpla su misión y su visión. ¿Cuál es la tercera cosa que debo saber? Debo tener claridad de cuáles son las relaciones estratégicas que existen entre las distintas actividades y recursos y estrategias respecto de el gran propósito que tiene este plan estratégico. Es decir, diferenciar entre lo que es operativo y lo que es estratégico. Y recordar, ¿no es cierto?, que el que hace la dirección estratégica principalmente debe preocuparse de qué cosa, de lo que es estratégico. En nuestra historia, que yo les he contado, si el que hace la dirección estratégica anda preocupado del partido de fútbol que van a jugar, quiere decir que está mal. Porque ¿de qué se tiene que preocupar él? Se tiene que preocupar de que empujen la roca, de que esos hombres tengan el alimento y de que tengan la seguridad a través de la vigilancia que van a generar los ancianos y los niños. En esta historia, finalmente, ¿cómo vamos a hacer el control operativo? Claro, porque aquí nos damos cuenta que hay un control estratégico y un control operativo. El control operativo es cuánto disminuye la distancia de la roca con la entrada de la caverna. Y el control estratégico es si disminuye efectivamente el tamaño de la entrada de la caverna en un 75%. Si nosotros verificamos que se cumple el objetivo en este plan de desarrollo del recurso estratégico, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener un refugio seguro. ¿Y qué vamos a poder hacer cuando aparezca el tiranosaurio? Refugiarnos. Y si nos refugiamos, ¿qué va a pasar? Vamos a evitar que nos coma el tiranosaurio. Y como el tiranosaurio no nos va a comer, ¿qué vamos a lograr? La sobrevivencia. Una última pregunta en esta historia. ¿Y para qué quieren sobrevivir? Ellos quieren sobrevivir para alcanzar su visión, para lograr su visión. Es decir, para conectar el presente con ese estado futuro deseado. Entonces, ¿por qué quieren sobrevivir? Quieren sobrevivir porque a lo mejor alguno quiere formar una familia, quieren sobrevivir porque a lo mejor uno de ellos quiere ser un gran cazador, otro quiere ser un gran escalador, otro quiere eh, tener una herencia, una descendencia, otro quiere a lo mejor, no sé, tener muchos hijos. Cada uno de ellos tiene sus propios deseos, tiene sus propias expectativas respecto del futuro, de lo que quiere hacer, sus propias metas. Y cuando estos deseos individuales, estos sueños individuales, se transforman en un sueño colectivo, estamos en presencia de una visión. Y como la misión de sobrevivencia también es una misión colectiva, quiere decir que ya tenemos la misión y la visión de esta tribu. Tenemos un objetivo específico que cumplir, evitar que se los coma el tiranosaurio, y tienen una buena estrategia, tienen cómo implantar esa estrategia, y lo único que tienen que hacer ahora es, cada vez que aparezca el tiranosaurio, refugiarse y hacer el control de la gestión. Después que aterrizó el tiranosaurio y están todos refugiados, ¿qué es lo que tiene que hacer el que hace la dirección estratégica?
Tiene que contar cuántas personas hay al interior del refugio. Estamos todos listos. Ok. Se está cumpliendo el objetivo. De eso se trata la dirección estratégica. Esta historia es una historia de dirección estratégica. Ya, veamos esto entonces. Situación con refugio, la sobrevivencia, evitar que se los coman tiranosaurios, la estrategia en vez de correr, refugiarse, la implantación, el refugio seguro y el número de personas fallecidas sigue siendo el mismo indicador de gestión. Por lo tanto, esta tribu cumple con su plan estratégico. Veamos cómo funciona esto ahora en los libros de la dirección estratégica, ¿ya? Porque no cuentan la historia que yo les acabo de narrar. Todo comienza en el entorno. Dice que el entorno configura un escenario de negocio, es decir, es donde nosotros vamos a actuar. En ese escenario de negocio, ¿qué es lo que encontramos? Oportunidades y amenazas. Esas oportunidades y amenazas impactan a la organización de manera positiva o negativa, respectivamente, ¿verdad? Entonces, las empresas y organizaciones, ante las condiciones del entorno, ¿qué es lo que hacen? Toman decisiones. Decisiones para tomar las oportunidades y o defenderse de las amenazas. Y para poder tomar las oportunidades y o defenderse de las amenazas, diseñan una estrategia que les permita actuar en ese entorno. Es decir, para que yo pueda actuar en el entorno y tomar estas oportunidades y o defenderme de las amenazas, ¿qué necesito yo? Necesito diseñar un plan de acción para actuar en el entorno. Este plan de acción que yo voy a diseñar para actuar en el entorno le va a permitir a la empresa cumplir sus objetivos y metas donde en ese entorno. Le va a permitir, en la medida que cumple los objetivos, alcanzar su misión y visión. ¿Y de qué manera va a lograr cumplir su objetivo en ese entorno? A través de la selección e implantación de la estrategia. Esta selección e implantación de la estrategia no es nada más ni nada menos que el diseño y ejecución de un plan de acción. Visto de otra manera, el diseño de un plan de acción para actuar en el entorno es lo que nosotros conocemos como la implantación de la estrategia. Esa implantación de la estrategia, que lleva asociado, ¿no es cierto?, una estrategia, me permite cumplir los objetivos de la empresa en ese entorno. Si yo cumplo los objetivos de la empresa en ese entorno, ¿qué voy a lograr? Cumplir la misión y visión. Es decir, los objetivos que yo tengo que cumplir son qué debo lograr. La implantación de la estrategia es el cómo lo voy a lograr. Y la misión y visión son el para qué y el por qué respectivamente. Eso lo debo tener muy claro. Bien. Para la próxima semana van a tener una actividad. Esta actividad número 1, que es obligatoria, e individual o en equipo, como ustedes quieran, tiene dos partes, parte A y parte B. Bien. La parte A consiste en ver la película, aprovechando que es fin de Semana Santo, seguramente ustedes van a poder, a lo mejor, ya que no van a poder ir a ningún lado, estar en su casa, y yo les voy a invitar a ver en sus casas la película de Moisés y los 10 mandamientos. No es porque yo sea religioso y quiera que ustedes también lo sean. No, esta película tiene una tremenda enseñanza desde el punto de vista de la dirección estratégica. ¿Ya? Si no, yo lo haría ver otra película, pero esta película es súper importante. Ustedes me van a ver Moisés y los 10 mandamientos. ¿Para qué?
para determinar por qué Moisés pierde el liderazgo de su pueblo durante una etapa del Éxodo. ¿Qué cuenta la historia? La historia cuenta que Moisés libera, ¿no es cierto?, a su pueblo, a los hebreos, del faraón egipcio y se los lleva. Y la primera gran hazaña de Moisés, ¿no es cierto?, junto con permitir que el faraón los dejara marcharse, fue abrir las aguas para que cruzaran, ¿no es cierto?, por el mar ese que había. Y con eso Moisés logró, ¿no es cierto?, ejercer un enorme liderazgo. Pero se dice que después que ellos lograron cruzar esas aguas, comenzó el éxodo del pueblo hacia la tierra prometida. Y fíjense que Moisés es un líder extraordinario, ¿no? Si lo miramos desde el paradigma de la administración estratégica, Moisés fue un líder extraordinario. Porque fíjense ustedes que Moisés, según relata la historia, Dios le dijo, debes liberar a tu pueblo. 1, 2, y llevarlo hasta la tierra prometida. Entonces, cuando ya cruzaron ahí las aguas, listo, Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud. Pero después tenía que llevarlo a la tierra prometida. Pero hay algo que Moisés no sabía y que supuestamente Dios tampoco le dijo. ¿Dónde estaba la tierra prometida? Pero él sabía que tenía que llegar a algún lugar. Según narra la historia, Moisés vagó con su pueblo como 40 años por el desierto. Pero llegaron a un lugar que Moisés dijo, esa es la tierra prometida. En ese éxodo hacia la tierra prometida, una parte del pueblo se le divide a Moisés. Y una parte del pueblo dejó de creer en la dirección que estaba haciendo Moisés. Entonces se dice que Moisés perdió el liderazgo de esa parte del pueblo. Y cuando Moisés pierde ese liderazgo, Moisés sufrió de una enfermedad del liderazgo. Una enfermedad que en dirección estratégica yo denomino el síndrome de Moisés. El síndrome de Moisés es algo de lo que todos los que hacen dirección estratégica en algún momento de su vida profesional se enferman, se contagian con el síndrome de Moisés. No hay antídoto para el síndrome de Moisés. Esto que yo les estoy narrando aparece la historia de Moisés contada desde el punto de vista de la administración. Una parte de esa historia aparece contada en un libro de administración que estudian en primer año, del Kunz O'Donnell. Ahí se habla de la historia de Moisés, ¿no es cierto? Y que uno de sus más cercanos colaboradores le sugiere a Moisés organizar el pueblo para que sea más funcional eh, el viaje, el éxodo que están haciendo hacia la tierra prometida. Y le da unos tips de administración a Moisés, principalmente unos tips de estructura organizacional para hacer más llevadero este éxodo hacia la tierra prometida. Pero Moisés tenía una misión, tenía que llegar con el pueblo a la tierra prometida. Y por lo tanto tenía que avanzar. Y ese era el objetivo, ¿no es cierto? Ir avanzando hacia la tierra prometida. Y Moisés tenía que buscar una estrategia y ejecutar esa estrategia. Y en ese éxodo le pasan muchas cosas a Moisés. Y una de las cosas que le ocurre es que él pierde el liderazgo de una parte de su pueblo. Y perdió el liderazgo porque dejó de tener algo. Ese algo que dejó de tener Moisés se llama el síndrome de Moisés. Perdió el sentido de algo. Bueno, hay que ver la película, sobre todo esa parte del éxodo, no la primera parte, sino que no la parte de las plagas, ¿no es cierto? No,
sino que cuando ya cruzan el mar después de que Moisés separó las aguas, ahí empieza la historia que a nosotros nos interesa. Esa es la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea, cuando entren al aula virtual, ahí van a encontrar de qué se trata la segunda parte de la tarea, que básicamente corresponde al responder un cuestionario. ¿Ya? La parte B, responder las preguntas del cuestionario número 1 que yo les he subido. ¿Ya? Es un cuestionario de 12 preguntas muy, muy simples. ¿Ok? Bien. Profe, el Sí, cuestionario, mañana. sí, el cuestionario número 1 lo responde una persona del equipo o cada uno. A ver, ¿Cómo es cuál? Ahí como que me la perdí. tarea, la actividad 1, que tiene dos partes, A y B, como todas ¿Sí? las actividades, en grupo o individual, como ustedes quieran. Ya, Y cuando ustedes me manden las respuestas al cuestionario, ustedes van a tener que colocar ahí en el cuestionario los nombres de todos los que son parte del grupo, si es que lo hicieron en el grupo. ¿Ya? ya. Entonces basta con que me mande una respuesta nomás al cuestionario, pues no me va a mandar, si son 5 integrantes, no me van a mandar las Claro, uno 5, por... ya, una por grupo, si es que lo hacen grupos más, ya. Ya, súper. Gracias. Ya. Profe, ahí tengo otra duda. ¿Qué pasa si alguien se exime de la actividad? ¿Igual la va a tener que hacer? O, Si alguien se exime de la actividad, claro, o sea, eh, si a alguien le llega no, pues si duda. alguien se exime nomás de la actividad. ¿Ya? Pero ¿y cuándo uno lo sabe? Lo vas a ver el jueves. Ah, el jueves. Ah, Sí, ya, súper. lo vas a Ya, ver este jueves. ¿Ya? súper. Gracias. Yo voy a subir al aula y les voy a avisar a través de un correo que están los resultados de la actividad cero y del desafío. Porque en el fondo era el desafío, ¿no es cierto? El que tenía bueno el desafío se exime de la actividad.